Hola, mi nombre es Darío Barriera y les voy a hablar un ratito de este libro que se llama Historia y Justicia y que acaba de publicarse hace algunos meses. Para hacer un libro como este, bueno, lo que hace falta en principio es tener un muy buen editor. Yo tuve dos, por un lado Prometeo, pero sobre todo Raúl Fratkin, el director de la colección, que es quien me animó y me impulsó a hacerlo en un plazo bastante corto para los tiempos que puede mandar un libro de esto. En tres años pude armarlo. Y es ese, bueno, el libro tiene muchos contextos de alguna manera, ¿no? Tiene uno de producción de la investigación, que por ahí es más largo, son 15 años de investigaciones, pero tiene un contexto fuerte que es el de los tres últimos años, 2016-2019, que para la ciencia argentina fueron particularmente duros. Yo diría que fueron años de una agonía sin antagonista, ¿no? Porque si agonía es lucha, nos faltaba el antagónico que era el Estado que se retiraba. Objetivamente, creo que además esos tres años coincide en que fueron los peores en materia de valoración del Poder Judicial por parte de la opinión pública, y esto no lo digo por lo que opinaran los diarios o los canales de televisión, sino por la fuerte caída de los índices de confianza institucional para el menos democrático de los tres poderes del Estado, que es el judicial. Esto se nota mucho en el libro, yo creo que se nota en la introducción, se nota en las conclusiones y se nota en buena parte de los capítulos. El libro está armado en tres partes para que sea posible leerlo por separado, y la primera se dedica me dedico a tratar de explicar cómo fue la aparición de una etiqueta que designa a la historia de la justicia como una forma de hacer historia en la Argentina y en América Latina. Por supuesto me pude concentrar sobre la Argentina porque es sobre lo que tengo más datos. La primera parte se llama Hacer historia de la justicia en la Argentina, una historiografía constituida en intersecciones incómodas, y traté que fuera no solo una historia de libros, sino una historia de libros que importan, como se llama un capítulo, pero también de relaciones entre gente, entre hombres, entre mujeres, de intercambios interpersonales, de diálogos biológicos entre historiadores del derecho e historiadores generalistas, como nos llama el historiador del derecho suizo Pio Caroni. La primera parte explica más o menos por qué yo entiendo que los historiadores generalistas no desconocíamos el paradigma de la historia del derecho. Creo que lo aprendimos a través del caballo de Troya de la historia de América colonial, pero también trata de otorgar sentido a todas los entendidos y los malos entendidos, a los prejuicios que hubo de uno y otro lado y que hubo que ir superando para conformarnos en esta intersección incómoda. Cierra esa primera parte con un capítulo en el que trato de otorgar sentido a una fórmula que muchas veces es vacía y que los historiadores del derecho han utilizado para bien y para mal, para dirigirse a la historia general, que es tratar de ver cuándo merece la pena hablar de historia social de la justicia, que no es siempre. La segunda parte está conformada por estudios puntuales sobre instituciones, agentes, territorios y distancias. Ahí está todo el caudal de investigación más grande, donde traté de abordar problemas de la manera más global y más microanalítica posible. Esto, que parece contradictorio, en realidad para quienes entienden el microanálisis no lo es tanto, porque lo que se trata es de conectar, por ejemplo, lo que ocurre en un campo del Río de la Plata con tradiciones milenarias o tradiciones jurídicas milenarias, pero también con historiografías, digamos, que habitualmente no dialogan tanto entre sí. Entonces lo que traté de hacer allí es señalar problemas que debieron enfrentar sociedades muy diferentes, pero también que fueron estudiados en su momento por historiografías o especialidades historiográficas muy distantes, como puede ser la historia política y la geografía, o la historia del gobierno y la historia cultural.
En la tercera parte me dedico directamente a hacer análisis de cuestiones judiciales, pero desde un enfoque muy claramente cultural y social. Yo hasta no haber terminado el libro no me había dado cuenta cuánto me había incidido la historia cultural en mi forma de ver los problemas. Pero bueno, allí probablemente podría haber incluido algunos capítulos más que todavía estaban en construcción, pero dejé planteados los problemas para poder cerrar este periodo y para poder cerrar un libro que a veces es algo que no es fácil, y dejé problemas abiertos para seguir ahondando. Creo que por allí dejo alguna explicación de por qué recomiendo que la cuestión de la historia social de la justicia no se ate solamente a las cuestiones prosopográficas, que son muy importantes, pero que no pueden determinar todo lo que hagamos en materia de historia social de la justicia, y dejo planteadas bastantes cosas que conectan con el presente y que tienen que ver con la cuestión de las distancias o de la proximidad. En este punto creo que los planteos son bastante fuertes y bastante útiles para discutir cosas del presente. Creo que el presente está también muy instalado en la forma en que fueron enfocados esos problemas del pasado, y por ejemplo hay algunas cosas que hasta nos sirven para la discusión de hoy, ¿no? Hoy en plena pandemia nos piden que mantengamos entre nosotros distancia social, y sin embargo claramente nos están hablando de una distancia que es física, que es métrica, que es geométrica, son 2 metros, no es social. Lo que los historiadores llamamos una distancia social está hecha de otras cosas, está hecha de gestos, está hecha de dispositivos, está hecha de marcas en la que alguien quiere hacerle sentir al otro que es socialmente distante y no en 2 metros de separación. Bueno, ¿qué más? Para cerrar, cuando escribí el libro pensé mucho en mis estudiantes, pensé mucho en mis colegas. Es un libro que sobre todo trata de hacer justicia a los aportes de los demás, de las colegas y de los colegas, y creo que a su manera, además de ser un libro donde se pueden encontrar estudios sobre cultura, política y sociedad en el Río de la Plata entre los siglos XVI y XIX, hay un aporte sobre algunas cosas de las que pasaron en Argentina en los últimos 50 años, y sobre todo, o en particular, sobre transformaciones que sufrió nuestra historiografía, nuestra manera de hacer ciencia en los últimos 20. Bueno, los invito a leerlos y estoy abierto a recibir cualquier tipo de comentarios y evoluciones. Gracias, Silvia, por invitarme a este ciclo.